hermanos. Gracias y paz de nuestro Señor Jesucristo. Agradecidos del Señor por esta hermosa mañana, este domingo, primer día de la semana, día del Señor, donde una vez más el Señor ha permitido y ha dado la posibilidad de reunirnos. Mientras los hermanos ya cuando terminan de recoger las ofrendas, recordemos poner nuestro teléfono siempre en silencio, intentando que no estorbe la proclamación de la palabra, la atención, la concentración de los hermanos. Damos gracias a Dios porque podemos tener la palabra de Dios en esta mañana y juntos escucharla en una sola familia. El pastor Iván estaba anunciando al principio del servicio, quizás lo miraron un poquito después, el próximo martes a las 3 de la tarde. Tenemos un concierto especial. Han venido unos hermanos desde los Estados Unidos, unos hermanos que tienen un grupo musical grande. Son como 200 hermanos que van a estar dando un concierto el próximo martes a las 3. Así que todos están invitados a participar. Y el próximo sábado tenemos varoniles para que todos los hermanos hombres de nuestra iglesia hagan su planificación y podamos vernos el próximo sábado. Así que continuamos nuestra serie, edificando con sabiduría, y continuamos en el libro de Job. Y yo estoy convencido de que el capítulo 3 del libro de Job, posiblemente tú que llevas muchos años en la iglesia, nunca has escuchado un sermón de este capítulo. Les confieso que es la primera vez que predico Job capítulo 3. No es un capítulo que se elige. O sea, a no ser que ese es el valor de la predicación expositiva, a no ser que nos comprometamos con estudiar todo el consejo de Dios como iglesia, es muy difícil que un predicador elija el capítulo 3 de Job para predicar a la iglesia, si depende de la lección. Pero como al predicar todo el consejo de Dios no depende del pastor ni del predicador la lección, sino que debemos barrer toda la zona de la escritura, aún aquellas zonas que no nos parecen muy agradables. En la providencia del Señor, Él ha permitido que esta mañana estemos precisamente anclados en este pasaje. Y sé que el Señor tiene mucho para decirnos a través de su palabra aquí. Oramos, hermanos, y que el Señor nos hable. Padre, gracias. Gracias por esta mañana. Gracias porque en medio de dificultades, y a veces no hay palabras para describirlas, tú estás con nosotros, sentado con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tú no abandonas a tu pueblo, tú tienes cuidado de nosotros, no estamos solos. Padre, gracias porque podemos ahora abrir tu palabra, que es abrir tu corazón y conocer tu voluntad. Y también has usado a estos hombres frágiles para escribir tu palabra, para que a través de sus ojos, de sus sentimientos y de su corazón podamos vernos a nosotros mismos. Háblanos en esta mañana y que salgamos de este lugar convencidos de que tú nos has hablado. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ¿cuántos idiomas hay en el mundo? Muchos. Pero hay un idioma, un lenguaje que lo hablamos todos, y es el sufrimiento. El sufrimiento es un idioma, un lenguaje universal. Todos los seres humanos, de una manera u otra, en un grado mayor o menor, lo experimentan. Ahora bien, ¿tiene algún valor o propósito el sufrimiento? Si lo tiene, y creemos que sí, ¿cuál es ese valor? ¿Cuál es ese propósito? Se gastan millones y millones de dólares no solo en producir las industrias farmacéuticas supuestos fármacos que pueden aliviar la tristeza, sino también la cultura humana en general gasta recursos en imprimir libros de autoayuda, programas, propaganda, películas que buscan convencernos de que el dolor y la tristeza pueden y deben ser arreglados lo más pronto posible. Y esto pasa porque como cultura no le damos absolutamente ningún valor, ni le atribuimos ningún propósito al sufrimiento. Debe quitarse, debe irse lo más pronto posible. Muchos cristianos
genuinos sufren en silencio. Ni siquiera pueden expresarlo porque creen que es pecado hablar de su dolor y de su sufrimiento. Clichés de moda como se saludan dos hermanos y se dice, ¿cómo está mi hermano? Y el otro le dice, en victoria. Chao, nos vemos. O ese otro cliché que dice, un cristiano no debe decir por qué, sino para qué. Suena súper espiritual, pero no es bíblico. Todos estos clichés se han estampado en la mente de muchos e intentan igualmente disimular, camuflar o quitar el sufrimiento y abandonar el propósito precisamente que Dios tiene con el sufrimiento. Así que la palabra de Dios tiene mucho que decirnos sobre este tema. El libro de Job tiene mucho que decirnos sobre este tema, sobre la tristeza, sobre la angustia, sobre el sufrimiento real. ¿Y cómo debemos responder a eso? ¿Y por qué debemos atribuirle valor y propósito al sufrimiento? Así que al comienzo del capítulo 1 vimos en Job que se vive en un mundo fantástico. Los primeros 5 versículos. Job es rico, tiene muchos hijos, sus hijos son felices, todo marcha bien. Además, Job es un hombre recto, es un hombre justo, es un hombre piadoso, es un hombre que ha ayudado no solamente a sus hijos, sino a la comunidad entera en su fe, como veremos a lo largo del libro. ¿Qué malo puede pasar? Y en un abrir y cerrar de ojos, vimos la semana pasada que todo se derrumba. Pasamos de la prosperidad a la ruina material, a la pérdida de la comprensión, de la salud física, del mundo tal y como lo comprendía Job en un abrir y cerrar de ojos. Así que el mundo tal y como lo conoce Job hasta ese momento ha desaparecido. Todo es ruinas. Y con todo esto, dice la Escritura, que Job retiene ¿qué? Su integridad, aunque ya el mundo no es lo mismo, ni Job es el mismo para el mundo. Así que vamos a escuchar hoy a Job, desde el capítulo 3. Este capítulo, como decía, poco predicado, casi no predicado, pero que tiene mucho que decirnos. Vamos a escuchar lo que Job dice. Job capítulo 3 dice, después de esto, abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido. Sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Aféenlo tinieblas y sombra de muerte, repose sobre él nublado, que lo haga horrible como día caliginoso. Ocupe aquella noche la oscuridad. No sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. Oh, que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar a Leviatán. Oscurezcanse las estrellas de su alba, espere la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana. Por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. Versículo 11, ¿por qué no morí yo en la matriz? ¿O expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y aqué los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso, con los reyes y con los consejeros de la tierra que reedifican para sí ruinas, o con los príncipes que poseían el oro, que llenaban de plata sus casas. ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Allí los impíos dejan de perturbar, y allí descansan los de agotadas fuerzas. Allí también reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz. Allí están el chico y el grande, y el siervo libre de su señor. ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado, que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros? Que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro,
¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? Pues antes que mi pan viene mi suspiro y mis gemidos corren como aguas. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Que el Señor use su palabra en esta mañana, hermanos. El capítulo 2, que vimos la semana pasada, termina con 3 amigos de Job, en el versículo 11 del capítulo 2, Elifaz, Bildad y Zofar, que vienen a Job, cada uno de su lugar donde vivían, y cuando lo ven, dicen que sintieron un gran dolor por Job. Dice que incluso ellos 3 también se rasgaron su manto y esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Y se sentaron con él, dice que 7 días y 7 noches. Así que han pasado 7 días completos de silencio. Nadie ha hablado. Y quizás Job al 7º día dijo, quizás se está malinterpretando mi silencio. Y en este capítulo 3 es precisamente Job el que empieza a hablar. Y aquí empieza este viaje hacia el corazón de Job, hacia el corazón de lo que es la vida cristiana, como veremos en todo el libro que nos propone el autor. Comienza incluso un largo poema. Si se dan cuenta, algunos pueden quizás en su Biblia darse cuenta de que el capítulo 1 y 2 está escrito en prosa. Y a partir del capítulo 3 se achican los márgenes, las sangrías del texto. Así que eso significa que son estrofas, que es un poema. Así que el autor escoge la poesía a partir del capítulo 3 para que podamos entender las emociones. No hay otro medio o otro tipo de texto como la poesía para expresar emociones, para palpar la angustia de este hombre. No solo por la pérdida que ha tenido Job, no solo por lo que la esposa le dijo al final del capítulo 2, sino porque han sido 7 días y 7 noches de silencio donde Dios no le ha hablado. No hay respuestas para Job de lo que ha pasado. Él le ha dado en su cabeza para atrás y para adelante en 7 días. No fueron 24 horas ni siquiera 1 hora de oración. 7 días. Y él no puede armonizar ahora lo que ha sucedido con su fe. Así que tenemos palabras sin máscaras, palabras sin maquillaje, palabras sin lucecitas de escena, palabras de angustia real, dolor real. Así que en este capítulo tenemos una maldición del versículo 1 al 10 y tenemos después cuestionamientos. ¿Por qué es que Job dice? Y después al final tenemos una reflexión última. Así que en los versículos 1 al 10 tenemos esta maldición. Y comienza diciendo precisamente que después de estos 7 días y noches, Job finalmente abre su boca y maldice su día. ¿Qué día? El día en que él nació. Y vemos varios imperativos en el texto. Y escuchen, recuerden que Satanás está esperando que Job, ¿qué haga? Maldiga ¿a quién? A Dios. Así que está cerca lo que Satanás espera. Job maldice, pero no maldice a Dios como el diablo espera, sino que maldice el día en que él nació. Y lo hace usando imperativos, órdenes llenas de este lenguaje de dolor, este lenguaje triste. Fíjense cómo dice, perezca el día que yo nací. Es como quítenlo del calendario, el día de mi cumpleaños. Que Dios no cuide de ese día. Aféenlo, tinieblas. Aféenlo, sombra de muerte. Repose sobre él nublado, que aquella noche sea solitaria. Básicamente lo que Job está diciendo, si ese día nunca hubiese existido, si yo hubiera muerto en el vientre, no estaría sufriendo ahora.
¿Por qué nací? Dos cosas importantes. Job no maldice a Dios y Job no intenta suicidarse. Simplemente Job está diciendo, si yo no hubiese nacido, no estaría sufriendo. ¿Por qué nacer? Así que su ánimo inicial ha cambiado. El proceso en el que está ahora ha cambiado, lo que no significa que Job ha dejado de ser un creyente. Pero la quietud inicial da paso a un amargo y profundo lamento. Hubiera sido lo mejor que ese día de mi nacimiento nunca hubiese existido. Hubiera preferido no haber nacido. En el versículo 8 dice, maldíganla los que maldicen el día. En aquella época habían personas que le pagaban por conjurar maldiciones. Son como los brujos contemporáneos de algunas religiones que se le paga para que maldigan a alguien, para que hagan algún mal. Dice, tengan libertad de maldecir ese día. Incluso llega a decir en el versículo 8, los que se aprestan para despertar a Leviatán. Y esta es una figura interesante en el Antiguo Testamento. Esta bestia marina de varias cabezas, parece un dragón, este monstruo gigante. En el Salmo 74, 13 y 14 se le menciona a Leviatán, que solamente Dios puede finalmente paralizarlo, neutralizarlo, destruirlo. Es una figura, Leviatán, de la oscuridad, es una figura de la bestialidad, de la maldad. Aquel animal que produce caos. Como dice Job después en el capítulo 42, un poquito más adelante, casi al final del libro, en el verso 34, dice que Leviatán menosprecia toda cosa alta y es rey sobre todos los soberbios. Sin duda es una figura que Job usa. Recuerden que él no sabe la conversación que hubo en el cielo, pero hay una figura ahora en Leviatán que Job usa para hablarnos ¿de quién? Del príncipe de este mundo, de Satanás. Y Job se pregunta, ¿acaso está descontrolado este monstruo? ¿Acaso el mal no tiene límites y control? Hermano, y seamos honestos, muchas veces no nos preguntamos eso mismo. ¿Hasta dónde va a llegar la maldad? Y Job dice, ¿saben qué? Los que maldicen el día, les doy libertad, maldíganlo. Es más, suelten a ese monstruo de una vez para que se destruya todo ya. Quítenle todos los límites. En el versículo 8, los que se aprestan para despertar a Leviatán. O sea, aquellos que dominan a Leviatán, que lo suelten. A ver si ya finalmente se acaba todo este dolor. Hermano, muchas veces no hemos dicho eso. Que se acabe todo ya. Y no entendemos y no sabemos. A veces nuestro deseo de estar con Cristo no es un deseo piadoso, en el cielo digo, sino es un deseo donde decimos que se acabe mi vida ya. Porque estar con Cristo sería lo mejor. Y lo sabemos. Pero es necesario que pasemos estas pruebas. Y no tenemos nosotros la autoridad ni el poder de Dios para limitar a Leviatán. No tenemos nosotros. Y tampoco tenemos la autoridad de Dios para terminar con nuestras vidas. Y la realidad es que Job no entiende. El mal es un misterio. Pero ¿está descontrolado? Recuerden, hermanos, Job habla desde el dolor. Al final él va a entender. Ahora no entiende. Y muchas veces nos pasa que en medio del dolor nos cuesta mucho trabajo enfocarnos en otra cosa que no sea en nuestro propio sufrimiento y no entendemos. En los versículos 9 y 10, que es el final de la primera parte del pasaje,
Dice, oscurezcanse las estrellas de su alba, espere la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana, por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. Una vez más, básicamente Job está diciendo, yo no quiero existir. La existencia misma es el dolor más grande que tengo. No quisiera haber vivido nunca. No tener memoria de nada. Sin duda sus fuerzas se están consumiendo en esas cenizas donde está sentado. Las aflicciones han ahogado como una enramada, apretado su esperanza. Pero gracias a Dios que en medio del sufrimiento, Job aún tiene fuerzas para hablar. Y a partir del versículo 11 hay varios por qué. Y lo dice muchas veces a partir del verso 11. Muchos por qué. Primero acerca de él mismo. ¿Por qué no moría al nacer? Dice Job. ¿Por qué? ¿Por qué no se detuvo todo desde aquel día? Es básicamente lo que el libro de Eclesiastés dice. El libro que estudiamos ya como iglesia. Dice, mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento, dice Eclesiastés. Job no entiende y por eso dice, ¿por qué? Habla de forma dura, hermanos, pero honesta. Dice, ¿por qué no expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron esas rodillas? ¿O expiré al salir del vientre? ¿Y por qué los pechos para que mamás estaban ahí? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría. Hermanos, y esto nos recuerda a un profeta del Antiguo Testamento. En el capítulo 20 de Jeremías, un profeta que sufrió como todos los profetas del Antiguo Testamento por el ministerio y el llamado que Dios le hizo y todo el sufrimiento y todo lo que Jeremías experimentó. No lo podemos explicar todo ahora, pero Jeremías dice en el capítulo 20, versículo 14, lo mismo que Job. Y algunos dicen que ya el libro de Job en esa época era algo que los judíos tenían como parte de la revelación de Dios. Y algunos dicen que está citando precisamente este pasaje. Jeremías, en el capítulo 20, versículo 14, dice, maldito el día en que nací, el día en que mi madre en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Versículo 15 de Jeremías 20 dice, maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrar así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió, oiga gritos de mañana y voces a mediodía, porque no me mató en el vientre y mi madre me hubiera sido mi sepulcro y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre? Dice Jeremías. Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta. ¡Wow! Estamos hablando del profeta Jeremías. Y hermanos, entendamos que Dios pone esto, ¿dónde? En su palabra. O sea, Dios ha elegido poner todos estos cuestionamientos de Job, toda esta expresión tangible de los lamentos del alma, del corazón de este hombre, para que sea parte de su consejo para nosotros. Y como he dicho ya un par de veces, estoy seguro de que este capítulo 3 de Job es poco popular. Y en el capítulo 3 tenemos a este hombre luchando con su fe, luchando con la soberanía de Dios, intentando encontrar razón, propósito, valor, significado en medio de lo que está viviendo, que es simplemente pérdida total, sufrimiento. Está luchando con encontrar esperanza, donde obviamente todo lo que puede divisar en el horizonte es angustia y desolación. No ve nada, como decimos a veces, ni una lucecita al final del túnel. Y cuando miramos las cosas así y enfocamos nuestra vista en los problemas, en las cosas que hemos perdido o en las que anhelamos tener,
es muy difícil poder enfocarnos en lo importante. En medio del dolor es difícil enfocarnos en otra cosa. Si no, recuerda aquella vez cuando te despertaste medio dormido a las 3 de la mañana y le diste con el dedo chiquito del pie a la pata de la cama, si te podías enfocar en otra cosa. En el verso 16 se nos dice, ¿por qué no fui escondido como abortivo? Recuerden, aquí está diciendo, ¿por qué no morí yo en la matriz? Verso 11. Ahora estaría muerto, ahora reposaría, ahora dormiría, ahora tendría descanso, estaría con el rey, con los reyes, con los consejeros de la tierra, con aquellos que reedifican ruinas, con los príncipes llenos de plata. ¿Por qué no fui escondido como abortivo? Salomón habla de esto también a veces, en Eclesiastés. Como los pequeñitos que nunca vieron la luz. En el 17 dice, allí los impíos ya no están. No habrá pecado. Dice, reposan los cautivos. Allí descansan los que no tienen fuerzas. Ahí no oyen la voz de un capataz. Allí están el chico y el grande, el siervo libre ya de su señor. Básicamente está diciendo una vez más, la muerte es mejor que la vida. Hubiese preferido ser como un aborto. Como dijo Jeremías también. Allí hay reposo al menos. Evidentemente Job no entiende. Job está sufriendo. Son palabras desde el dolor. Y en el verso 20 hasta el 26 hay una estrofa que es un cuestionamiento aún más amplio y una declaración final de Job. Dice en el verso 20, ¿por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado? En otras palabras, ¿por qué nacen los que sufren? ¿Por qué nacen? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Verdad? Y Job continúa diciendo una y otra vez, ¿por qué? Es como que se va hundiendo más y más en su tristeza. ¿Crees que estás triste esta mañana? Déjame decirte que puedes hundirte aún más. Por la gracia de Dios, no te hundes más y más en tu tristeza. Y Job va más lejos aún en sus cuestionamientos. No solamente ¿por qué nací yo? Sino, ahora que sufro, entiendo el sufrimiento y me pongo al lado de aquellos que sufren. ¿Por qué nacen? Claro, en ese momento Job se le ha olvidado, como dice después algunos de sus amigos en el resto del libro, que él fue consejero y ayudó a muchos en el pasado. Pero en ese momento es como consejero, aconséjate a ti mismo. No es lo mismo aconsejar a alguien que sufre que sufrirlo tú. Y la única manera que tú tienes de sensibilizarte y ponerte de verdad en el pellejo de los que sufren es haberlo sufrido tú mismo. Nadie puede aconsejar mejor a una mujer que perdió a su bebé en el vientre que a otra mujer que le pasó lo mismo y pasó esa prueba. Por eso Pablo dice a los corintios, con la consolación en la que hemos sido consolados, en esa consolación consolamos a otros. Pero evidentemente Job en este momento no tiene esa fuerza. Y hermano, estas palabras del capítulo 3 van a marcar el rumbo como un timón de todo el libro. Nos van a hacer capaces de entender el diálogo con sus amigos a partir de las palabras de Job en el capítulo 3, como veremos las próximas semanas. Fíjense cómo dice, ¿por qué? ¿Por qué? Versículo 23, ¿por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? En el versículo 22, que se alegran sobremanera y se gozan cuando hayan el sepulcro. Versículo 21, solo esperan la muerte
Y dice que ella no llega, aunque la buscan más que tesoros. Hay muchas historias de creyentes en el primer siglo, perseguidos, presos. Hay muchas historias de la esclavitud, de hombres que solamente deseaban morir y veían literalmente la muerte como la única vía para salir de su sufrimiento y la única vía hacia la libertad. Así que en el verso 24 dice que el pan de Job, la comida de Job, ¿qué cosa era? Versículo 24. El alimento de Job dice que eran sus suspiros o sus gemidos. Eran como el agua. Pues antes que mi pan viene mi suspiro y mis gemidos corren como aguas. Qué imagen esta tan fuerte, mis hermanos. El abandono que siente Job, su soledad, estos gemidos, este clamor, incluso se siente abandonado de parte de Dios. Después de 7 días y 7 noches en silencio. Y nosotros estamos viendo la película desde lejos, lo que le está pasando a Job. Y sabemos que Dios está en el trono. Y que lo que ha hecho Satanás ahora es porque Dios se lo ha permitido. Pero la pregunta que podemos hacer no es, Dios, este es el momento en el capítulo 4 en el que tú debes hablar. Dile algo a Job. Lo interesante es que Dios no dice nada. Y Dios permite que Job escriba íntegramente el capítulo 3. Y permite que todos los amigos hablen. Y solamente al final, como dice el Salmo 2, Él publicará el decreto. Así que Job sí está en un momento de mucho sufrimiento. Es una imagen fuerte de abandono. El capítulo acaba con estos lamentos bruscos que podemos esgrimirlos como dardos así. Versículo 25 y 26. Porque el temor que me espantaba me ha venido. Mire que yo aconsejé y consolé a gente con pérdida y ahora la sufro yo. Me ha acontecido lo que yo temía. Y esto nos deja ver mucho del corazón de Job. Recuerden que el principio de la sabiduría, ¿cuál es? Pero dice que Job temía otra cosa. Así que el autor nos deja ver ahora más adentro del corazón de este hombre. Y en el versículo 26 están estos lamentos bruscos. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado, me vino turbación. En otras palabras, Job dice, no tengo reposo, no tengo tranquilidad, no tengo descanso y he perdido ¿qué? El shalom. No tengo paz. Qué fuerte, hermanos, ¿eh? Qué visceral, qué real. No hay cortapisas, no hay afeites, no hay maquillaje, no hay utilería. Es la vida real. A mí me encanta que la palabra de Dios no maquilla el dolor, no maquilla el sufrimiento, como Ruth, en el libro de Ruth, cuando Noemí y Elimelec se van y muere Elimelec y muere Malón y muere Kelión en 5 versículos, sin mucho protocolo, la realidad. Hermanos, y Job no deja de creer en Dios. Pero esta prueba está poniendo al límite su fe. No sé a cuántos le han hecho alguna vez una prueba de la estera o la bicicleta. Es mi experiencia la semana pasada en el cardiocentro. Pero te aprietan aquello para llevar tu corazón ¿a dónde? Al límite. Yo no sabía que mi corazón podía tener 180 y pico de latidos por minuto. No, pues yo me muero.
Y lo que está pasando aquí ahora es que esta prueba de la bicicleta o de la estera o lo que sea está poniendo al límite la fe de Dios, la fe de Job, perdón. Ahora Job necesita no solo creer teológicamente, y lo que pasa es que muchas veces nosotros tenemos fe en nuestras creencias. Y cuando la prueba viene, nuestra fe en nuestras creencias se destruye. Porque necesitamos tener fe en Dios. Así que ahora realmente Job necesita más que su teología, aferrarse a Dios mismo. Y esta es la imagen que nos va a conducir al resto del libro. Evidentemente hay muchas cosas que Job ignora. De hecho, son más las que Job ignora que las que sabe. Veremos en los capítulos 38 al 42 que Dios le hace un examen a Job de 70 preguntas y no tiene respuesta. Así que Dios sabe exactamente lo que está haciendo con Job. En la prueba famosa que les dije hace un momento, tengo una pila de cable aquí. Y el médico sabe hasta dónde va a llegar. Job está en una prueba y Dios sabe exactamente hasta dónde va a llegar. Porque Dios no solamente ve su corazón latiendo, sino que Dios ve su alma. Dios ve su espíritu. Dios ve quién es Job de verdad. Dios ve incluso su imagen en Job, lo que él hizo en ese hombre. Así que Dios sabe exactamente lo que necesita Job. ¿Y sabes qué, mi hermano? Dios sabe exactamente lo que tú necesitas. Y Dios sabe exactamente lo que está haciendo contigo este día. Y lo que ha hecho contigo desde que estabas en el vientre hasta que respiraste por última vez ahora. Porque podemos preguntarnos como lectores, ¿por qué Dios no hace nada con Job ahora mismo? Y tú puedes preguntarte como creyente, ¿por qué Dios no interviene ahora mismo? ¿Por qué Dios no hace algo ahora mismo? Mira, si yo empiezo a hacer la lista de peticiones que yo tengo delante de Dios, no me alcanzarían todas las hojas de un paquete de hojas de 500 hojas para escribirlas. ¿Y por qué Dios no lo hace? Porque tú no sabes lo que tú necesitas. Y posiblemente el 95% de esas peticiones tú no las necesitas y las has elevado a categoría de necesidad cuando son deseos de tu carne. Así que el libro de Job no nos llama a tener lástima de Job. Tampoco nos llama a tenernos lástima a nosotros mismos. Simplemente nos presenta una realidad. Y la realidad es la aflicción, el sufrimiento de vivir en un mundo caído. La realidad de un mundo de pecado. La aflicción puesta y el sufrimiento en una gran pantalla delante de nosotros, sin adulterar, sin los maquillajes de la falsa religión, sin estudios de filmación, sin la imaginación de los hombres, sin los altares a dioses falsos, sin los monumentos que el hombre ha hecho, sin los descubrimientos de la ciencia y los logros humanos que dan falsas esperanzas de salvación, sin las vitrinas de luces y candilejas, sin el polvo del maquillaje y el perfume. Simplemente, ¿quiénes somos? La realidad, para que pongamos nuestro propio sufrimiento en perspectiva, para que entendamos finalmente de qué condición nosotros necesitamos ser salvados. Mientras más conscientes somos de nuestro pecado y de su resultado, más vamos a desear las respuestas que este mundo, ni los amigos, ni los libros, ni las redes, ni ningún tesoro puede ofrecernos. Las respuestas que solo pueden venir de Dios mismo en su gran misericordia. Y al mismo tiempo estaremos preparados para consolar a los que sufren. Más que tener servicios y cultos maquillados, llenos de supuesta alegría danzarina, entonces vamos a estar preparados para ir realmente al corazón del problema, a una consejería bíblica, espiritual y pastoral, para realmente entonces estar listos para hablar de lo que casi nadie quiere hablar, de nuestra condición caída y de nuestra necesidad de enfrentar el pecado, de pelear la buena batalla contra la carne, para ser consolados, como dice Pablo, en la consolación de Cristo. Hermanos, Job no sabía cómo llegó a esta situación. Evidentemente,
El libro es muy claro en eso. Job no sabe. Él ignora qué ocurrió en el cielo. De hecho, él ignora en este momento del capítulo 3 lo que ya nosotros tenemos, el final del libro, que Dios va a responder. Él está en el medio del proceso y no ve ni atrás, ni adelante, ni arriba, ni abajo. Y esto, hermanos, está hecho así para que nosotros mismos tengamos una perspectiva más amplia y profunda del Evangelio. Este mundo donde vivimos empezó bien. Job capítulo 1, del 1 al 5, puede parecerse a Génesis 1 y 2. Todo Dios lo declaró bueno. Adán y Eva fueron formados para llenar toda la creación de imágenes visibles del Dios invisible. Y de repente todo se arruinó. Satanás también vino a ellos. Nosotros vamos a experimentar lo mismo que Job experimentó una y otra vez. No sabemos cuándo ni por qué nos llegan muchas veces las cosas malas que nos suceden. No sabemos. No sabemos lo que sucede en la realidad espiritual muchas veces. No tenemos todas las respuestas del conflicto cósmico que se desarrolla en el cielo. No sabemos cuándo va a terminar todo esto. Pablo no lo sabía y decía, para que cuando venga el día malo, no sabemos cuándo. Pero tenemos certezas de cosas que sí se han revelado. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, hijo mío, ¿sabes qué? No te avergüences del Evangelio. No te avergüences de dar testimonio de Cristo. ¿Sabes qué, Timoteo? Si somos muertos con Cristo, también viviremos con Él. La eternidad nos espera. ¿Sabes qué, Timoteo? Si sufrimos, también reinaremos con Él. Hermanos, el mal puede ser y es terrible. Pero ¿saben qué? Nunca podrá jamás sobrepasar el límite que Dios le ha impuesto. Gracias a Dios que el pecado, la maldad, incluso de aquellos que no son cristianos, la maldad en general está restringida por el poder de Dios. Ahora mismo. Y además podemos estar seguros de que el mal no vencerá ni durará para siempre. Pablo dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más que eterno y excelente peso de gloria. Hermanos, este es mi propósito como pastor en esta mañana. Cuidado con malinterpretar el sufrimiento y cuidado con no entender cómo Dios lo usa como una herramienta para atraernos a Él, para que su gloria sea manifestada a nosotros y seamos realmente edificados en lo espiritual. Cuidado con intentar evitarlo de forma pecaminosa, despreciando la voluntad del Señor. Cuando leemos el capítulo 3, parece que finalmente Satanás está a punto de ganar. Lo que queda para que Job maldiga a Dios es nada. Pero esto es solo un eslabón en una larga cadena. Es solo un combate en una larga guerra que apenas comienza en la mente y el corazón de Job. Y también nosotros estamos en esta guerra, estamos en esta carrera, estamos en este mismo proceso. Hermanos míos, no dejemos de cuidar nuestras almas en los días de la adversidad. No dejemos de cuidar nuestras almas en los días de la adversidad. Que nuestra mirada pueda permanecer en Cristo. El Señor Jesús enfrentó el peor de los sufrimientos. Cuando veíamos Hebreos 12 hace unas semanas atrás, veíamos que el autor les dice, en medio del pecado y en el medio y en todo el peso y lo que los asedia, dice, pongamos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, ¿qué pasó? Sufrió la cruz. Hermanos, cuando tú lees el texto en Getsemaní, justo antes de la cruz, Jesús mismo suda sangre y dice, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa. En Hebreos 5:7 se nos dice que Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte.
¿Qué sufrió Cristo? Dice, el mismo Señor ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Sufrió. Hemos visto que Job pregunta una y otra vez, ¿por qué? ¿Por qué? Hermano, esto no significa que haya perdido su fe. Hermano mío, si te dijeron en alguna iglesia que un cristiano no puede estar triste, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Si te dijeron eso, si te dijeron que un cristiano no debe decir por qué, sino para qué, eso suena muy espiritual, pero no es bíblico. Un cristiano verdadero debe decir por qué. Wow, yo sé que es un marco de referencia fuerte. Pero la fe verdadera se hace preguntas y busca entendimiento. Porque Santiago dice, el que tenga falta de sabiduría, pídala a quién. Y la única forma de pedirle a Dios es, Señor, ¿por qué? Y lo que legitimiza esto, la prueba final de la legitimidad de lo que acabo de decir, es el propio lamento de Jesús en la cruz cuando dice, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo mismo preguntó, ¿por qué? No porque dejó de creer, sino porque la fe bíblica busca entendimiento. Y aquí está el clima de la historia. Y cada uno de nosotros debe dar gracias a Dios. Y da gracias a Dios porque el día de la muerte de Cristo fue mejor que el día de su nacimiento. Por el martirio y el sufrimiento de Cristo, nosotros, pecadores, podemos ser contados ahora como justos. Por la gracia de Dios, ahora el Señor nos trata como imágenes puras de Él, únicamente por la obra de Cristo. Y en todo el proceso de santificación, lo que está haciendo el Señor por pura gracia es enseñarnos ahora a vivir como cristianos por la obra perfecta de Cristo en la cruz de Calvario. Así que el sufrimiento tiene un gran sentido y un gran propósito. Porque Dios está haciendo una gran obra a través de Él. El sufrimiento está en las manos de Dios. Y esto nos pone a Job en perspectiva. Pone el sufrimiento en perspectiva. Pone nuestro sufrimiento en perspectiva. ¿Te acuerdas cuando Jesús permitió que Marta y María y Lázaro sufrieran? Les mandaron a avisar a Jesús que Lázaro estaba enfermo. Y Jesús dijo, me alegro. Wow. No creo que ningún pastor diga eso en un funeral. Fulanito ha muerto, me alegro. Y él dijo, cuando se enteró que se murió Lázaro, dijo, me alegro. Porque Jesús estaba en control de la situación. Y Marta y María le dijeron, si hubieras estado aquí, una espada en el pecho. No te importó, Lázaro. Y muchas veces nosotros decimos, Señor, si hubiese estado aquí, el Señor está. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. No te he dicho, le dijo, que si crees verás la gloria de Dios. El Señor no nos abandona en nuestro sufrimiento. Al Señor sí le importa nuestro sufrimiento. Cuando va a la tumba de Lázaro y ve, dice que Jesús mismo, ¿qué? Lloró. El Rey del universo llora ante el sufrimiento humano. La causa del pecado es la muerte. Y Él vino precisamente no a darnos un mejor carro, no a darnos un mejor templo, no a darnos más ropa, no a darnos mejor comida. Él vino a darle vida a los muertos. Y en Mateo 5:4 el Señor dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Venid a mí, todos los que están cansados y trabajados, que yo les haré descansar. Hermanos, Job habla en el capítulo 3, pero no maldice a Dios. Yo espero que en medio de tus porqués, en medio de tu sufrimiento, en medio de tu clamor, en medio de tu angustia, tú nunca maldigas el nombre de Dios. Porque el Señor está en su trono y Él sabe hasta dónde tú vas a llegar.
Tú no sabes, pero el Señor sabe más que tú. El Señor te cuida más que tú mismo. El Señor sabe hasta dónde da tu corazón. ¿Qué 187 palpitaciones? Tú no sabes hasta dónde llega tu fe. Tú no sabes, porque eso es de Dios. Así como Job ahora en medio del dolor se pregunta, ¿le sigo importando a Dios? Esto es lo que a Job le dolía. ¿Le sigo importando a Dios? Cuando sufrimos decimos, ¿le importo todavía a Dios o me ha desechado? Tú y yo, junto con Job, necesitamos entender una verdad profunda. La tristeza y el sufrimiento constituyen una poderosa herramienta que Dios usa para traernos a Él mismo. Como veremos las próximas semanas, leer el libro de Job, más que una invitación a imitar a Job, es una invitación a hacer un viaje. A hacer un viaje, a sentarnos con Job en las cenizas y el polvo para reflexionar en nuestra propia vida, en el dolor humano, en el dolor y el sufrimiento que experimentamos, no para esmaltar, maquillar más la realidad de nuestro pecado, sino que tenemos que darnos cuenta una y otra vez que no solo estamos rotos y dañados, sino que este mundo no funciona como debería funcionar y necesitamos ser rescatados a algo superior, rescatados de tal miserable condición. Oremos, mis hermanos, y que podamos en medio del dolor expresar nuestro dolor, pero que nunca se apague la convicción profunda en nuestros corazones que nuestro Redentor vive. Señor, tú eres la roca donde podemos venir y llorar. Tú eres la roca donde podemos venir y apoyarnos en medio del dolor. Señor, tú mismo, con gran clamor y lágrimas, por el gozo puesto delante de ti, sufriste el peor y más profundo dolor que un ser humano ha podido experimentar. Cargaste sobre ti mismo el pecado de todos nosotros. Viviste en ese momento todo el infierno que nosotros íbamos a vivir. Sufriste en la cruz incluso el abandono. Cuando dijiste, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero justo antes de expirar, al dar tu vida en esa cruz, dijiste, consumado es. Señor, que podamos cuidar nuestra alma en medio de la aflicción. Que podamos confiar en que cuando sufrimos, un día la eternidad nos espera y reinaremos contigo. Padre, que este capítulo de Job nos anime y nos impulse, Señor, a meditar en nuestras vidas. Padre, que no despreciemos más el sufrimiento, que no tratemos infructuosamente de evitarlo a toda costa, sino que nos entreguemos profundamente a tu plan de redención y que tú uses nuestro sufrimiento para la gloria de tu nombre y para nuestra edificación. En el nombre de Jesús. Amén.